Buen día, somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a presentar Artificial Intelligence and Modern Approach, cuarta edición, capítulo 18, Programación Probabilística. Introducción a la programación probabilística. ¿Qué es? Es una técnica que permite el modelamiento y simulación de situaciones inciertas o aleatorias mediante el uso de técnicas de probabilidad. En lugar de diseñar un programa que siga un conjunto de reglas deterministas, se escriben programas que generen resultados aleatorios basados en una distribución de probabilidad. Esto permite diseñar modelos de situaciones donde no se conoce con precisión el resultado, como por ejemplo, el comportamiento de un sistema complejo o el resultado de algún experimento científico. Esta técnica se utiliza en campos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y estadística. Aquí se aplican modelos probabilísticos para realizar predicciones y tomar decisiones basadas en datos. Aquí vemos un ejemplo de aplicación de programación probabilística en un modelo estadístico de regresión logística, que se utiliza para predecir la probabilidad de un evento binario. En este campo se hace uso de diferentes tipos de representaciones para el modelamiento de situaciones inciertas. Estas pueden ser atómicas, factorizadas o estructuradas. Las representaciones atómicas son simples y son utilizadas en modelos deterministas. El conocimiento se representa como una serie de hechos o proposiciones simples que se combinan para formar un modelo. Las representaciones factorizadas son utilizadas en modelos probabilísticos como las redes bayesianas. El conocimiento se divide en factores que se combinan para formar un modelo. Las representaciones estructuradas son más complejas y permiten diseñar modelos más completos. El conocimiento se representa como una estructura de grafo que conecta variables y factores. Cada variable representa una entidad en el modelo y cada factor representa una distribución de probabilidad condicional sobre un conjunto de variables. Estas definiciones cobrarán mayor sentido más adelante. Estas representaciones son utilizadas dentro de la programación probabilística para resolver problemas de inferencia. Esto quiere decir que se pueden deducir información a partir de datos incompletos o inciertos. Modelos de probabilidad relacional. En este punto se discute la posibilidad de extender los modelos de probabilidad para incluir la lógica de primer orden, pero esto requiere definir un conjunto de posibles mundos que constan de objetos con relaciones entre ellos. Es aquí donde encontramos el primer problema. Como el conjunto de modelos de primer orden es infinito, se presenta un desafío para definir una distribución consistente sobre un conjunto infinito de posibles mundos. Para abordar este problema, se propone utilizar la semántica de base de datos definida en la sección 8.2.8 del libro. Esta semántica hace la suposición de nombres únicos y cerradura de dominio, lo que significa que no hay más objetos más allá de los que están nombrados. Al hacer esto, podemos garantizar un conjunto finito de posibles mundos, y llamamos a estos modelos de probabilidad relacional o RPM. Una diferencia significativa entre los RPM y la semántica de base de datos es que los RPM no hacen la suposición de mundo cerrado, lo que significa que no podemos asumir que todo hecho desconocido es falso en un sistema de razonamiento probabilístico. Por lo tanto, los RPM nos permiten extender los modelos de probabilidad a la lógica de primer orden, y al mismo tiempo abordar el desafío de definir distribuciones sobre un conjunto infinito de posibles mundos. En teoría, podemos hacer preguntas y obtener respuestas sobre cualquier sentencia lógica de primer orden utilizando los RPM. Observemos el siguiente ejemplo. Esta figura representa una red bayesiana para un solo cliente C1 que recomienda un solo libro B1. La red consiste en nodos que representan variables y flechas entre nodos que indican relaciones causales. Honest es una variable booleana que indica si el cliente C1 es honesto o no, mientras que las otras variables, quality y keepness, tienen valores enteros del 1 al 5. Estas variables representan la calidad percibida del libro y la amabilidad del cliente, respectivamente. La red se puede utilizar para calcular la probabilidad de que un cliente recomiende un libro en función de los valores de las variables. Esta figura representa una red bayesiana más compleja con 2 clientes y 2 libros. La red consiste en nodos que representan variables relacionadas con los 2 clientes C1 y C2 y los 2 libros B1 y B2, así como la relación entre las opiniones de los clientes y la calidad de los libros. Al igual que en la figura anterior, las variables en esta red también tienen valores enteros del 1 al 5. Esta red se puede utilizar para calcular la probabilidad de que 2 clientes recomienden 2 libros en función de sus opiniones individuales y la calidad de los libros.
El RPM utiliza constantes, funciones y predicados. Cada función tiene una firma que especifica el tipo de sus argumentos y su valor. En el ejemplo del problema de recomendación de libros, los tipos son cliente y libro, y las firmas son las siguientes. La función honest toma como argumento un cliente y devuelve un valor en el conjunto verdadero o falso. La función keenness toma como argumento un cliente y devuelve un valor en el conjunto entre 1 y 5. La función quality toma como argumento un libro y devuelve un valor en el conjunto entre 1 y 5. La función recommendation toma como argumentos un cliente y un libro y devuelve un valor en el conjunto entre 1 y 5. Las constantes son los nombres de los clientes y libros que aparecen en el conjunto de datos. La sintaxis del RPM permite definir de manera compacta todas las variables aleatorias que se necesitan para modelar el problema de recomendación de libros. Ahora hablemos de la semántica del RPM. Esta se obtiene al especificar las dependencias entre las variables aleatorias. En el ejemplo del problema de recomendación de libros, las dependencias se especifican de la siguiente manera. Esta notación se refiere a una distribución discreta de probabilidad con diferentes posibles valores. El primer número indica la probabilidad del primer valor y así sucesivamente. En caso de la variable honest, la probabilidad a priori de que el cliente sea honesto es 90% verdadero y 1% falso. La probabilidad de que un cliente recomiende un libro se calcula a partir de una tabla de probabilidad condicional, llamada REC-CPT, que tiene 50 filas, cada una con 5 entradas. En este ejemplo, se asume que una recomendación honesta para un libro de calidad Q por parte de una persona amable K está uniformemente distribuida así. En conclusión, se presenta una solución basada en redes de probabilidad relacional para modelar la evaluación de productos basada en recomendaciones de clientes. El modelo RPM utiliza una lógica de primer orden para definir constantes, funciones y predicados, y especifica las dependencias entre los diferentes tipos de variables aleatorias. El modelo RPM puede ser usado para generar una red bayesiana que define una distribución conjunta sobre las variables aleatorias del modelo, y puede ser utilizado para inferir la calidad de los productos basándose en las recomendaciones de los clientes. En el siguiente ejemplo se describe cómo se puede desarrollar un esquema de calificación basado en bayesianos para medir las habilidades de los jugadores en juegos competitivos. Muchos juegos competitivos tienen una medida numérica de las habilidades de los jugadores, a veces llamada calificación. Un ejemplo muy conocido es la calificación ELO para jugadores de ajedrez, que califica a un principiante típico en alrededor de 800 y al campeón mundial generalmente en algún lugar por encima de 2800. Aunque las calificaciones ELO tienen una base estadística, tienen algunos elementos ad hoc. Para desarrollar un esquema de calificación bayesiano, se puede suponer que cada jugador tiene un nivel de habilidad subyacente. En cada juego G, el rendimiento real de I es performance de I en G, que puede variar del nivel de habilidad subyacente. El ganador de G es el jugador cuyo rendimiento en G es mejor. Como un RPM, el modelo se ve así, donde beta al cuadrado es la varianza del rendimiento real del jugador en cualquier juego, específico en relación con el nivel de habilidad subyacente del jugador. Dado un conjunto de jugadores y juegos, así como resultados para algunos de los juegos, un motor de inferencia de RPM puede calcular una distribución posterior sobre la habilidad de cada jugador y el resultado probable de cualquier juego adicional que se pueda jugar. Para juegos de equipo se puede suponer que el rendimiento general del equipo T en el juego G es la suma de los rendimientos individuales de los jugadores en T, así. Aunque los rendimientos individuales no son visibles para el motor de calificación, los niveles de habilidad de los jugadores aún se puede estimar a partir de los resultados de varios juegos, siempre que las composiciones de los equipos varíen en los juegos. El motor de calificación TrueSkill-TM de Microsoft utiliza este modelo, junto con un algoritmo de diferencia aproximado eficiente, para servir a cientos de millones de usuarios todos los días. Todo esto quiere decir que el esquema de calificación bayesiano es una forma efectiva de medir las habilidades de los jugadores en juegos competitivos. Este modelo se puede adaptar para tener en cuenta una variedad de factores, lo que mejora la precisión de las predicciones y la calidad de los equipos. Además, puede ser utilizado en una amplia variedad de juegos competitivos y gracias a su eficiencia puede manejar grandes cantidades de datos y servir a muchos usuarios. En la inferencia en modelos de probabilidad relacional se utiliza el enfoque de grounding-unrolling para construir una red bayesiana equivalente a partir de símbolos constantes conocidos. Sin embargo, este enfoque puede resultar en una red bayesiana muy grande, lo que dificulta la inferencia. Para mejorar la eficiencia, es posible identificar solo el conjunto de variables relevantes para la consulta y la evidencia, lo que crea un fragmento potencialmente pequeño de la red bayesiana implícita que da la misma respuesta que la inferencia en toda la red bayesiana.
Otra forma de mejorar la eficiencia es mediante la presencia de superestructuras repetidas en la red bayesiana desplegada, lo que permite el uso de esquemas de caché eficaces que han mejorado la velocidad en 3 órdenes de magnitud para redes grandes. Los algoritmos de inferencia MCMC también son útiles en modelos de probabilidad relacional con incertidumbre relacional, ya que funcionan mediante el muestreo de mundos posibles completos y cambian la estructura relacional y la estructura de dependencia de la red desplegada. Finalmente, es posible evitar por completo la realización del modelo en algunos casos, como en los probadores de teoremas de resolución y los sistemas de programación lógica, que evitan la proporcionalización instanciando las variables lógicas solo según sea necesario para que la inferencia sea factible. Bueno, en esta sección vamos a tratar los modelos de probabilidad de universo abierto. En las aplicaciones del mundo real es muy difícil tener un identificador único para cada uno de los objetos que recrean el mundo como se sumen los RPM. Un ejemplo que se puede ver en el mundo real es el uso del ISBN o International Standard Book Number, el cual se usa para identificar de forma inequívoca cada libro del mundo. Sin embargo, esto en la práctica no es verdad, dado que distintas versiones del mismo libro, incluso distintas ediciones del mismo libro, pueden tener diferentes ISBN. Esta situación nos presenta 3 aspectos importantes con los que hay que tratar a la hora de modelar distintos problemas. El primero es la incertidumbre de existencia, y esto se refiere a saber si un objeto del mundo real existe como se modeló y si se describe de manera correcta. El segundo es la incertidumbre de identidad, que se refiere a saber qué objetos del mundo modelado representan los objetos del mundo real a modelar. Y el tercero es que no hay un número de objetos finitos en el universo, lo cual hace que un modelo RPM sea intratable para este tipo de situación. Para tratar este tipo de situaciones se definen los modelos de probabilidad de universo abierto, o los Open Universe Probability Models por sus siglas en inglés, en los que a diferencia de los RPMs, los objetos del mundo a modelar se pueden crear a medida que se van necesitando, donde se sigue garantizando 2 cosas. La primera es que hay unicidad entre los índices de los objetos y la segunda es que aún hay consistencia en las distribuciones de probabilidad sobre los espacios infinitos de los mundos posibles. Como se evidencia en esta figura en la parte superior, tenemos infinitos mundos en los que tenemos infinitos objetos y solo tenemos 2 símbolos para describir esos objetos. Este tipo de situaciones son de los que se encargan los modelos de universo abierto. Y bueno, pues continuando, como ya se pudo observar, los RPMs definen o requieren que se defina todo el conjunto de eventos posibles y a cada uno de ellos se les asocia un símbolo. Los modelos de universo abierto van más allá al permitir pasos generativos que añaden objetos al mundo posible en construcción, en donde el número y tipo de objeto que se crea puede depender de los objetos que ya están definidos en el mundo y las propiedades y relaciones que hay entre ellos. Es decir, el evento que se genera no es la asignación de un valor a una variable, sino la existencia o la creación de un objeto en sí mismo. Hay varias estrategias para hacer esto. Una de ellas, y la que nos describe el libro, es la de crear un enunciado numérico. Es decir, el número de objetos generados va a depender de alguna condición que ya conocemos con anterioridad. Por ejemplo, para el ejemplo que se vio en la sección anterior de los libros, cada usuario puede tener varios IDs con los que se van a hacer las recomendaciones de los libros. En este caso, si un usuario es honesto, que podemos saber si un usuario es honesto usando la variable aleatoria honest, se podría determinar que solo debería tener un ID si es honesto. Sin embargo, si no es honesto, se supondría que puede tener de 2 a 5 IDs. Como se describe en el siguiente ejemplo, donde se supondrá que el número de clientes es uniforme de 1 a 3 y el número de libros es igualmente uniforme de 1 a 5. En este ejemplo, el enunciado numérico especifica la distribución sobre el número de ID que le pertenecen a un cliente C. En este caso, la función owner se le llama función de origen, porque nos especifica de dónde proviene cada objeto generado por el enunciado numérico. En el ejemplo anterior se está limitando el número de IDs que podría tener un usuario de 1 a 5. Sin embargo, pues este no tiene que ser necesariamente finito cuando estamos tratando con un modelo de universo abierto. Y se podrían usar distintas distribuciones como la Poisson como parámetro lambda, donde pues lambda es el número de objetos esperados, o se podría usar otro tipo de distribución que nos permite manejar órdenes de magnitud más grandes, como es la distribución de orden de magnitud con parámetros n y m, donde la media sería 10 a la n y la desviación estándar sería de m órdenes de magnitud. A diferencia de los RPMs, donde cada objeto se puede definir con un índice específico, en los modelos de universo abierto no resulta útil definir los objetos de esta forma, sino dado que los objetos se generan, debemos tener un historial de cómo se han generado esos objetos. Para los ejemplos planteados, se supondrá que se requiere definir el objeto, el tercer ID del cliente número 2. Esto sería mediante la siguiente notación, en donde customer 2 define el cliente con un origen vacío. Es decir, no hay ninguna función de origen de ese customer, como por ejemplo si lo hay para el ID de ese cliente.
Por lo anterior, y dado que cada usuario puede tener varios IDs, podemos nombrar lo que son las variables numéricas en un modelo de universo abierto, que especifican cuántos objetos hay de cada tipo con un posible origen en un posible mundo. Un ejemplo sería el siguiente, en el que se ve que en el mundo W, el cliente 2 posee 4 IDs. Asimismo, tal cual como hacíamos con los RPMs, las variables aleatorias básicas determinan los valores de los predicados y las funciones para todas las tuplas de objetos. Por ejemplo, la siguiente notación implica que en el mundo W, el cliente 2 es honesto. Esto es, un mundo posible W es definido por los valores de todas las variables numéricas y las variables aleatorias básicas. O, dicho en palabras más coloquiales, darle a cada variable un valor y fijar los valores de las variables numéricas. Los modelos de universo abierto tienen varias ventajas y es que se puede generar un mundo organizando los factores de manera topológica. En el siguiente ejemplo, se crea un número de clientes, un número de libros y se les asigna una honestidad y las amabilidades para cada uno de los clientes creados, así como pues la calidad de cada libro. Y a partir de ello se usan los enunciados numéricos para determinar el número de ID de cada cliente. Luego se procede a calcular las recomendaciones de cada cliente con base en cada ID, no en cada customer. En este ejemplo la notación se ve más clara, permitiéndonos comprender un poco mejor el mundo en particular que estamos describiendo. Esto muestra que se puede generar un mundo a partir de un modelo muestreando en orden topológico, como se ve en la imagen. Cuando se trata con modelos de probabilidad complejos, como los modelos de probabilidad de universo abierto, no siempre es práctico desplegar toda la información y realizar cálculos precisos. En lugar de eso se utilizan algoritmos de inferencia aproximada como los métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov que se explicaron en exposiciones anteriores, los cuales exploran posibles mundos y realizan cálculos de probabilidad locales en cada paso. Estos algoritmos son especialmente útiles cuando se trabaja con modelos que pueden generar un número infinito de posibles mundos. Vamos a ver ahora un ejemplo que describe un modelo de universo abierto. Primero tendríamos que decir que el caso de uso estándar para los modelos de mundo abierto tiene 3 elementos. Primero, el modelo que estamos creando. Segundo, es la evidencia o podríamos decirlo algún dato que ya conozcamos con anterioridad o algún dato que nosotros supongamos de un escenario dado. Por ejemplo, en el modelo de los libros estábamos considerando si el cliente era honesto o no. Luego necesitaríamos una consulta o query que, como su nombre indica, puede ser cualquier expresión. Un ejemplo que muestra muy bien el espíritu de los modelos de mundo abierto es el de coincidencia de citas. El nombre realmente es bastante diciente, teniendo en mente que al final de los papers científicos por regla general aparece una sección con referencias o bibliografía. Estas citas no son más que cadenas de caracteres y mediante distintos métodos de scrapping se pueden obtener estas citas de los distintos archivos de papers. Esto con el fin de crear una especie de base de datos que represente las distintas relaciones entre los papers y los investigadores, enseñando por ejemplo qué autor ha citado a qué otro autor. Esta tarea es en absoluto trivial, pues ocurre que un número indeterminado de distintas citas puede hacer referencia al mismo paper o libro, como las que se muestran en la imagen. La clave sería identificar si las distintas citas son del mismo paper o libro o de distintos. En este ejemplo pues no se plantea resolver el problema como tal, sino formular un posible modelo para esta situación usando un enfoque probabilístico. Por lo tanto, se necesita un modelo generativo para el dominio. Y como ya vimos, un modelo de mundo abierto se puede usar como un modelo generativo. El siguiente modelo de mundo abierto muestra un modelo básico del problema donde se asume que cada paper solo tiene un único autor y omite los detalles de los errores de gramática. Este modelo de probabilidad de universo abierto describe un sistema que representa investigadores, sus trabajos académicos y citas de estos trabajos. Los objetos en este modelo son investigador, trabajo académico y cita. Cada investigador tiene un nombre que se describe como una cadena de caracteres y puede ser o no un profesor, que se describe como un booleano que tiene una probabilidad de 0.2 de ser verdadero. Cada trabajo académico tiene un título, es decir, una cadena de caracteres, y un autor, es decir, un investigador. Cada cita tiene un texto, es decir, otra cadena de caracteres, y una referencia al trabajo académico citado, que es otro trabajo académico. La probabilidad de que un investigador sea autor de un trabajo académico depende de si es profesor o no. Si es profesor, tiene una probabilidad mayor de ser autor de un trabajo académico. El título de un trabajo académico y el nombre del autor se eligen de acuerdo con la distribución de probabilidad previa. La cita se selecciona aleatoriamente de uno de los trabajos académicos existentes y el texto de la cita se genera utilizando una gramática oculta de Markov que utiliza el nombre del autor del trabajo académico citado y el título del trabajo académico. Algo curioso que se puede observar es que el proceso de inferencia exhibe una forma de desambiguación basada en el conocimiento. Es decir, cuando más citas tiene un documento
determinado, más precisamente se analizarán cada una de estas citas, ya que tiene que haber un consenso de acuerdo a los hechos sobre ese documento específico. Manteniendo el registro de un mundo complejo. Teniendo en cuenta la exposición del capítulo 14, en donde se considera el hecho de qué sucede cuando tenemos dos o más objetos en el mismo espacio y debemos hacer un seguimiento del recorrido de cada uno, nos encontramos con una incertidumbre sobre cuál sería el siguiente recorrido por el enésimo objeto. ¿Cómo podríamos garantizar que el siguiente punto seleccionado no corresponde al recorrido de otro objeto? A esto es a lo que mis compañeros se referían cuando se hablaba sobre la incertidumbre de identidad, pero visto desde el espacio temporal. No obstante, también podemos ver este problema como un tema de asociación de datos, pero sin lugar a dudas es un asunto que podemos tratar con un buen modelado probabilístico. Veamos ahora con un ejemplo. La localización de objetos mediante asociación de datos se dio originalmente gracias al radar y los pulsos que éste activaba cuando encontraba él o los objetos en determinadas posiciones. Sin embargo, no hay manera de comprender qué señales corresponden a algún objeto. Dicho de manera más formal, no existe la forma de ver cuáles señales en el tiempo t de un objeto corresponden a las señales del mismo objeto en el tiempo t-1. En la imagen que vemos, se ilustra lo que sería el radar captando el movimiento de únicamente dos objetos, en este caso dos aviones. Esto suponiendo que los objetos siempre estarán allí y son siempre distintos. Para efectos prácticos, supondremos que estos aviones inician una posición aleatoria X y se mueven de manera independiente bajo un modelo de transición como el gaussiano lineal, del cual ya se habló en las posiciones anteriores. Teniendo en cuenta el anterior, y si quisiéramos modelar este comportamiento, nuestro pseudocódigo luciría de esta manera, donde f y la sumatoria de x corresponden a modelos de transición y ruido del mismo, y h, la sumatoria de z, corresponden a modelos del mismo sensor. Este modelo tiene la ventaja de que toma en cuenta todos los posibles escenarios de cada punto identificado por el radar. Usando este modelo, se arrojaría una hipótesis de recorrido que vemos en la siguiente imagen, donde de acuerdo con las premisas anteriores, los aviones pudieron recorrer alguno de estos dos posibles caminos, pero en general, para n objetos en n espacio, existen n factorial a la t posibles recorridos, una cantidad absurda. Aún así, no se han considerado los casos donde puede fallar el radar y arrojar falsos positivos, fallas en la detección e incluso que se capten objetos ajenos a un determinado momento. Un caso es el reflejado en esta imagen, de lo que creíamos que eran dos recorridos lineales, se convirtió en una situación muy diferente de la esperada. Por ello, nuestro modelo se debe configurar para adaptarse a estos cambios y arrojar un mejor resultado. Si quisiéramos aplicar un modelo con estas detecciones, nuestro pseudocódigo sería de la manera que vemos a continuación, donde se añaden más distribuciones de probabilidad que detectan el hecho de encontrar un falso positivo, detecciones erróneas, entre otros. Y aunque todo parece indicar que nuestro modelo va por buen camino, no hemos contemplado la complejidad de la inferencia que poseen todos los modelos de probabilidad, pero que para este caso de asociación de datos no poseen un algoritmo exacto. Debido a que este tipo de radares son ampliamente utilizados en el campo militar y civil, se han realizado diferentes investigaciones y se determinó que el mejor enfoque que se le puede dar al modelo es el escoger un mejor método para cada paso del objeto. Esos métodos pueden ser el algoritmo al vecino más cercano que ya conocemos. Puede ser también cuando encuentra objetos muy separados y cuando la incertidumbre es pequeña, es decir, cuando no hay posibilidad de confusión. Otra manera de obtener esos recorridos es usando el conjunto de puntos que maximiza la probabilidad. Pero como vimos anteriormente, este algoritmo, como el Hungarian Algorithm, puede variar a las variables externas que no puede controlar. Además de que este tipo de algoritmo, el error se acumula. Por tanto, los enfoques demostraron resultados ser más efectivos con un buen algoritmo MC de filtrado partículas. Mantiene una buena colección de posibles asignaciones. Además de ello, se puede implementar el uso de Raw Legalization, de que se habló en el capítulo 14, donde partimos de diferentes hipótesis para determinados objetos en lugar de mostrar muchas secuencias de estados posibles para los objetos. Los métodos actuales de asociación de datos de MCMC pueden manejar cientos de objetos en tiempo real al tiempo que brindan una buena aproximación a las distribuciones posteriores reales. Ahora vamos a hablar de programas como modelos de probabilidad. Comenzaremos con un concepto muy importante, que son los lenguajes de programación probabilística. Pero para entender esto, tenemos que responder las 4 siguientes preguntas para poderlo comprender. Primero, ¿qué son? Pues son lenguajes de programación, como su nombre lo indica, que permiten a los desarrolladores modelar sobre sucesos con incertidumbre o probabilístico. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Pues la idea es que los modelos de probabilidad se pueden definir usando código en cualquier lenguaje de programación que tenga una fuente de aleatoriedad. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacemos esto?
Pues en vez de definir una distribución de probabilidad explícitamente, definimos una fuente que genere una muestra a partir de esa distribución. Nos podemos preguntar, ¿de dónde vienen? Pues vienen de lenguajes de programación tradicionales, en donde heredan todas las capacidades de estos. Y esto es algo muy bueno si lo piensan. Les vamos a dar un ejemplo. Un PPL, Probabilistic Programming Languages, por sus siglas, construido sobre Python, puede usar todas las estructuras de datos y librerías de este lenguaje. Y si lo piensan, esto lo hace algo muy poderoso. Ahora que sabemos que es un lenguaje de programación probabilístico, podemos pasar a un tipo de programa que podemos crear usando uno de estos. Y es conocido como programas generativos, y son muy importantes. ¿Qué es un programa generativo? Pues un programa generativo es un programa que contiene elecciones aleatorias, donde cada elección aleatoria corresponde a una variable aleatoria en un modelo de probabilidad. Es decir, si el programa tiene 3 pasos, cada uno de los pasos corresponde a una elección aleatoria. Y aquí vamos a ver qué significa esto más formalmente. Y para ello, empecemos con unas cuantas definiciones. La primera, X mayúscula I. Esta será la variable aleatoria correspondiente a la elección número I hecha por el programa. Congruentemente, tenemos que X minúscula I sería un posible valor de XI. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestro ejemplo anterior, que si nuestro programa tiene 3 pasos y en cada paso hace una elección aleatoria, X1, XI1, sería este, luego haría X2, sería este y luego sería X3. Y cada una de estas es una elección aleatoria. Luego tenemos un trazo de ejecución. W es igual al conjunto de los XY. Un trazo de ejecución es una secuencia de posibles valores para las elecciones aleatorias. Es decir, el conjunto 1, 2 y 3 de elecciones aleatorias, eso es un trazo de ejecución. Y hay que recortar este concepto porque es muy importante. Y luego tenemos omega, el cual es el espacio de todos los posibles trazos de ejecución, de todas las posibles valores aleatorios que podemos obtener en cada uno de los XY. Y ahora tenemos una propiedad muy interesante, que es la de aquí. Pero, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que la distribución de probabilidad sobre las trazas de ejecución puede definirse como el producto de las probabilidades de cada una de las elecciones individuales. Ahora, para que quede aún más claro el concepto, veremos un ejemplo de un programa generativo. ¿Qué hace este programa? Nos genera n letras al azar y en la imagen que nos genera le coloca pixelación aleatoria. Vamos a ver cómo podemos hacer esto y aplicar los conceptos que conocemos. Lo primero que vamos a ver es el pseudocódigo que nos genera estas imágenes que vemos aquí. Cada una de estas imágenes es independiente de las otras y todas fueron hechas de forma aleatoria, que el número de letras es aleatorio. Funciona con 3 funciones. La primera se llama Generate Letters, la cual recibe un parámetro lambda y elige el número de letras que va a generar basado en la distribución Poisson utilizando este parámetro lambda. Y después genera cada una de las letras utilizando una elección uniforme A, B, C o D y finalmente la retorna. Nuestra siguiente función se llama Render Noisy Images, la cual, dadas un conjunto de letras, un arreglo de letras, nos imprime las letras con un ruido y este ruido tiene una varianza que viene distribuido por una distribución uniforme real entre 0.1 y 1 y finalmente la retorna. Y luego la función que integra esto se llama Generate Image, que primero genera las letras y luego les añade el ruido. Esta función de acá. Ahora, si desenrollamos la ejecución de uno de estos, nos podemos dar cuenta que es una red bayesiana con 4011 nodos. Hay un nodo para n. Recordemos que n es el número de letras que tiene, 6 nodos para cada letra, en este caso sería esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si n fuera 2 sería 1 y 2. Y luego tenemos 4006 nodos para cada uno de los píxeles. Asimismo, podemos ver algo muy interesante y es que el número de elecciones se establece en tiempo de ejecución. Como podemos ver, este depende de n. Y esto es un ejemplo para que entendamos cómo funcionan los programas generativos. A partir del presente capítulo se obtuvieron algunas conclusiones interesantes acerca de la programación probabilística. La probabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, y su aplicación se extiende a una amplia variedad de campos, desde la ingeniería hasta la medicina y la economía. Los modelos de probabilidad pueden ser representados de diferentes maneras, incluyendo redes bayesianas, modelos de Markov y modelos de probabilidad relacional y de universo abierto. Los lenguajes de programación probabilísticos son una herramienta poderosa para la representación y la inferencia de modelos de probabilidad y han sido utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, desde el reconocimiento de caracteres hasta la identificación de relaciones entre artículos científicos. La inferencia en modelos de probabilidad puede ser un desafío computacionalmente costoso y se han desarrollado una variedad de técnicas para mejorar la eficiencia de la inferencia, incluyendo el muestreo de Monte Carlo y la inferencia aproximada. Los lenguajes de programación probabilísticos tienen el potencial de revolucionar el campo del aprendizaje automático y el razonamiento probabilístico.
En general, el capítulo destaca la importancia de la probabilidad y los modelos de probabilidad en una amplia variedad de campos, y muestra cómo los lenguajes de programación probabilísticos pueden ser utilizados para representar y razonar sobre el conocimiento probabilístico en una amplia variedad de dominios. Con esta conclusión damos cierre al capítulo y agradecemos su atención.